Algunos de los casos que han quedado sin encontrar un claro culpable han sido por diferentes motivos, como por obstrucción de la prensa, investigaciones policiales deficientes o por falta de pruebas. En este vídeo os voy a contar cuáles son los 5 crímenes más famosos de la historia en los que han quedado en el olvido y sin castigo por esas diferentes razones. Número 1. El crimen de Alcácer. Este es uno de los casos que más impactó a la sociedad española en los años 90, más concretamente un viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree, tras hacer autostop para llegar a una discoteca próxima al pueblo, desaparecían sin dejar rastro. Tuvieron que pasar 75 días para que encontraran sus cuerpos, semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un lugar de muy difícil acceso cercano al pantano de Tous. Lo que más consternó a la población fue conocer las brutalidades que llegaron a sufrir las 3 adolescentes por parte de sus captores. Según se conoció en la investigación policial, sufrieron torturas y violaciones antes de terminar con sus vidas. Pero a pesar de conseguir encontrar a los autores del crimen, uno de ellos nunca pagó ni pagará por este acto tan atroz: Antonio Anglés, que continúa desaparecido y nunca ha sido capturado. El otro autor de los hechos, Miguel Ricard, fue juzgado y condenado a 170 años de prisión en un juicio muy mediático, aunque solo llegó a cumplir 21 años de su encarcelamiento. Número 2. El misterioso crimen de Natalie Wood. Natalie Wood fue una actriz muy famosa en Hollywood en los años 50. Al debutar a muy temprana edad y cautivar a muchos con su gran belleza y su tremenda expresividad en la mirada. Pero con tan solo 43 años de edad, un 29 de noviembre de 1981 cayó desde su yate de Splendor en plena noche y tras haber mantenido una fuerte discusión con su esposo, que también se encontraba en ese mismo yate, cerca de la isla Catalina. El cuerpo de Natalie apareció a tan solo 1 kilómetro de esa embarcación, flotando boca abajo. Tras muchas investigaciones, se determinó que había sido un fatal accidente, tras intentar amarrar un bote cercano al yate, con tan mala fortuna que cayó al agua, golpeándose en la cabeza y falleciendo. Pero tras décadas de ese fallecimiento, el caso volvió a reabrirse el pasado año 2011, tras darse a conocer en un libro escrito por Marty Rulli, en el cual escribía acusaciones directas que involucraban al esposo de Natalie, aunque finalmente volvió a cerrarse por falta de pruebas, recalificando su muerte como sospechosa. Número 3. El caso de Madeleine McCann. Sin duda, este es uno de los casos más comentados y polémicos en todo el mundo. La pequeña Madeleine desapareció con tan solo 3 años de edad, mientras pasaba unas felices vacaciones junto a toda su familia y amigos en el Algarve portugués. Según la versión de los padres, dejaron a las 8:30 de la noche de ese 3 de mayo de 2007 a Madeleine junto a sus hermanos durmiendo en el apartamento donde pasaban sus vacaciones, mientras ellos se marchaban a cenar. Al volver tras la cena, a 1 hora y media después, a las 10 de la noche, descubrían que la pequeña había desaparecido. Los padres, durante varios años, fueron los principales sospechosos formales, ya que la policía llegó a la conclusión de que la pequeña había podido fallecer en el apartamento accidentalmente y los padres lo estaban ocultando, aunque nunca hubo pruebas de nada para imputarlos firmemente. En el año 2008 se archivó el caso por falta de pruebas. Años después se volvió a reabrir, tanto en Scotland Yard como nuevamente por la policía portuguesa, ya que sus padres han seguido con la búsqueda de su hija con sus propios detectives privados, pero más de 20 años después y de infinidad de búsquedas, a día de hoy no se ha encontrado ningún rastro de la pequeña ni de quién se la llevó. Número 4. Jack el Destripador.
Tras el descubrimiento de 11 crímenes en Londres entre los años 1887 y 1891, se hizo popular este enigmático asesino. Solo 5 de esos crímenes se le pudieron vincular directamente a él. Sus víctimas eran todas mujeres, a las cuales desmembraba y mutilaba sus zonas íntimas, les desfiguraba la cara y extirpaba sus órganos. Se sospechaba que el autor de todos esos asesinatos podría ser un perfecto cirujano, médico o incluso carnicero. La policía hizo un exhaustivo trabajo en el cual llegó a investigar a más de 300 personas como sospechosas, de las cuales 80 resultaron arrestadas. En toda esa investigación llegaron a entrevistar a más de 200.000 personas para conseguir dar con este asesino en serie, el cual incluso enviaba cartas directamente a la policía donde se reía y mofaba de que no pudieran encontrarlo. La prensa también hacía lo propio, refiriéndose a la policía como incompetentes e ineficaces para realizar su trabajo. Se le conoce por el apodo de Jack el Destripador gracias a esas mismas cartas que él mismo firmaba de esa manera, y nunca se consiguió saber quién cometió esos atroces crímenes. Un criminal del cual se han escrito varios libros e incluso se han recreado películas de terror. Número 5. El caso de JonBenét Ramsey. La pequeña JonBenét era encontrada fallecida con tan solo 6 años de edad en su propia casa el día de Navidad del año 1996. Su cuerpo se encontraba en el sótano tras una denuncia por desaparición de sus propios padres 6 horas antes. Fue una tremenda conmoción el hallazgo de este crimen. La pequeña era muy conocida por haber participado en numerosos concursos de belleza infantil. La investigación policial se enfocó principalmente en sus padres. Tras el descubrimiento del ADN por parte de un hombre que nada tenía que ver con la familia, fueron descartados como sospechosos. Tras pasar 10 años, un pedófilo reconocido se declaraba culpable de ese crimen. En ese momento fue arrestado, pero ninguna prueba lo vinculaba directamente a la muerte de la pequeña, por lo que tuvo que ser puesto en libertad. A día de hoy, continúa sin respuesta, al igual que todos estos casos y otros muchos más en todo el mundo.